Y siguen pasando cosas en APA, siguen pasando cosas en la ciudad de Puerto Madryn, y habíamos anticipado en el comienzo de APA que iban a estar los chicos, los profes también, allí en el hospital, Facundo. Sí, señor, en virtud de la segunda jornada, de las 3 jornadas previstas de paro y movilización por parte de ATE, vinculadas las mismas al tema de la salud y esto que conversábamos en los primeros 2 bloques y que también lo hacíamos ayer con la palabra de Laura Estigarribia, representante de ATE, de quien insistimos, ¿no? Pueden recoger el material envasado en YouTube como para poder entender más a ciencia cierta cuáles son los reclamos, las razones de esta medida de fuerza. Y en el Hospital Dr. Andrés Isola se está llevando a cabo, en el marco de la movilización, una actividad denominada Ruidazo. Allí están presentes, por supuesto, representantes del ámbito de la salud, comunidad en general, y lo explicaba Fabricio en el trabajo que hicieron en el aula, tanto en primero como en segundo ciclo, compartiendo justamente las razones de estas protestas y además qué es lo que se solicita, es que han participado, o están participando, mejor dicho, justamente de esta actividad que comenzó a partir de las 10 de la mañana, como muchas veces ocurre, obviamente el horario es el punto de partida, por allí se pueden ver a los estudiantes de la escuela, como decíamos, y como decía también Fabricio, que han participado en diferentes manifestaciones a lo largo de, no de los últimos años solamente, en donde la provincia vive sobresaltos tras sobresaltos, sino también de manera histórica, ¿no? Recordemos que la Fundación Ceferino Amuncurá comienza a trabajar a principios de los años 90, justamente en la previa de cuanto se conoció como los primeros piquetes, ¿sí? En Cutralcó, en Tartagal Salta, bueno, la muerte del asesinato de Teresa Rodríguez que se da en el sur profundo, en donde usted vivió en algún momento, ¿no? En Tierra del Fuego. Tiene que ver con todo ese componente social, que hoy hablábamos un poco también con Fabricio en el bloque anterior, en virtud de la historia argentina con sus diferentes matices. Pero bueno, también para poder entender, y como siempre decimos, ¿no? Estar en el lugar y la crónica, y es el trabajo que hacemos con los chicos, tanto en gráfica, en audiovisual como en radio, el estar en el lugar nos da otra posibilidad. Sí, pero sobre todo prepararlos antes para que puedan entender por qué estar en ese lugar, ¿no? No es que uno los manda así crudos, digamos, por decir algo cotidiano, sino que van sabiendo a qué van y cuál es el problema que van a enfrentar. Creo que tenemos a uno de los compañeros, el agradecimiento para los profes, Capocha, Luisina, Eugenia, que está también con el material fílmico, Melissa, Fabricio, que después de aquí, de conversar con nosotros, se fue para el hospital, obviamente los compañeros de la cocina, Esther, Juan, Nico, Yani, para que los chicos puedan desayunar y también puedan almorzar en el momento correspondiente. Pero Marquitos, vos nos decís si estamos en condiciones de comunicarnos con Lautaro. Lautaro está oficiando justamente de cronista, también en su momento donde estaba en Buenos Aires ha tenido muchas de estas coberturas y movilizaciones, en este caso obviamente en tierra propia, vecinos además del hospital. Vamos con el Lautaro Merino González entonces, compartiéndonos qué sucede en estos momentos en la puerta del Hospital Dr. Andrés Isola. Hola Facu, hola Fabio, Marquitos allá en el piso. Aquí estamos en el hospital, como bien dicen, con los chicos de la fundación que nos hemos acercado como parte del trabajo del aula. Esta vez lo llevamos para el hospital.
en esta idea de que los chicos empiecen a compartir la lucha en general que vamos teniendo todos los empleados estatales, entre ellos también la gente del hospital, que se encuentra realizando distintas movilizaciones en distintas ciudades, en distintos hospitales de la provincia. Nos encontramos con Laura Estigarriga para que nos cuente cómo viene esta movilización, cuáles son las expectativas. Hola, buenos días. Bueno, la movilización tuvo bastante impacto, se cerraron muchos centros de salud, algunos están con atención reducida, los servicios del hospital en su mayoría que tiene que ver con turnos, con controles están cerrados, solo se está garantizando la urgencia, la internación y lo que respecta a lo que tiene que ver con riesgo de vida. Es una movilización importante en todos los hospitales de la provincia, es el reclamo de los trabajadores, un reclamo legítimo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de salud en este contexto en donde nos plantean una paritaria de un 8% en cuotas. Así que en rechazo a esa paritaria que se firmó el 5 de mayo en complicidad con los demás sindicatos es que nos estamos expresando nuestra disconformidad y entendiendo que el salario es importante, ¿no? Todos tenemos una familia atrás, tenemos alquileres, tenemos servicios, todo aumenta y nos tiran un 3%. La verdad que totalmente descabellado en comparación a los aumentos que estamos sufriendo los trabajadores todos los días. En términos nominales, ¿cuánto está ganando hoy de entrada un empleado que empieza a trabajar en salud? Como para más o menos tener una idea en términos de qué cosas se pueden pagar, digamos, con lo que uno arranca. Bueno, una tarea general está más o menos en 1.100.000, 1.200.000, un ingresante. Con lo que implica, ¿no? En nuestro sistema de salud, que la mayoría son 24/7, hay que dar cobertura todos los días, hablamos de tareas generales. Y también pensando en que hace 2 años que no ingresa gente, ingresaron en el 2024 una cantidad que teníamos por hora guardia, pero el sistema de salud siempre está colapsado con la alta demanda que hay, con gente que se jubila y que no ingresan, y ahora tenemos más o menos unos 500 trabajadores en toda la provincia precarizados bajo la forma de monotributo, y con 2, ¿no? Uno que es el PROSATE y otro tipo de contrato que es el artículo 88. Con esta dificultad también nos plantea la situación de los compañeros y las compañeras que están por debajo de la línea de pobreza en un sistema de salud que está sostenido por sus trabajadores. Muy bien, y ¿cuánto es lo que se espera ganar en Chubut como para salir de esa línea de pobreza? Para que también quede claro. Sí, por lo menos llegar al 1.800.000, que es lo que está planteando la canasta básica. Nosotros teníamos la consigna de 200% al básico. Nuestro sector se divide en 18 categorías y hablamos de un ingresante con un básico de 260.000 pesos. Después también tenemos los adicionales y eso más o menos lo que se conforma en 1.200.000 como mucho. Pero eso no, son todos adicionales. Nuestro sueldo está compuesto por 4 adicionales que tenemos todos los agentes de salud. Así que por lo menos necesitamos llegar a eso como mínimo los compañeros ingresantes. ¿Y respuesta del Ministerio de Salud? ¿Alguna convocatoria, alguna reunión, algún mensaje, algo que sepan? No, por eso es que convocamos a este ruidazo. Hay un silencio tremendo, ya sea desde el gobierno, desde la Secretaría de Salud, hacen como que acá no pasó nada, y el 5 de mayo se firmó una paritaria que la verdad no nos sirve a ningún trabajador. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Ahí estaba Lautaro Merino desde el ruidazo en el Hospital Andrés Isola. Y Laura Estigarribia, representante de ATE, que bueno, también puntualizaba de manera concreta. Es muy posible marearse también con respecto a los números, pero esta disección que realiza, que tranquilamente nosotros lo podríamos hacer con respecto al sueldo docente, ¿no? Uh-huh. Es muy clara, ¿sí? Un 3%. Claro, pero cuando se habla de porcentajes o cuando mismo en los medios se hace mención a cifras literales, ¿no? Bueno, los sueldos en Chubut alcanzan tal número y entonces son los más altos o están en la mitad de la tabla a nivel nacional, y bueno, empieza esa guerra claramente comunicacional. No sé si vale la analogía, pero es como cuando nosotros en la factura de Servicop decimos, bueno, mira todos los ítems que tenemos, ¿no? Ajá. Ahora, la energía o el costo de la energía es determinado. Después se va ampliando ese número en función de esa cantidad de ítem. Bueno, si uno observa el recibo de sueldo
de, en este caso, un trabajador del Estado, Ujú. ¿no? Sea del ámbito que sea, y sobremanera aquí en la Patagonia, en donde, por ejemplo, la zona patagónica, ¿no? Que terminan siendo una especie de lugares para acomodar esos aumentos, pero que justamente como no van al básico, por eso usted escuchará muchas veces esto de el básico es de tanto y el aumento debería ir al básico, no va al básico, ¿no? Claro. Esa palabra o esa frase que tenemos tan en boga. ¿Con qué tiene que ver? Básicamente, hablando justamente de básico, con respecto al tema, por un lado, en la cuestión activa, ese básico va moviendo todos los otros números, ¿no? No es lo mismo quien tiene, no sé, 10 años de antigüedad, quien recién ingresa, como decía recién Laura, en este caso en el sistema de salud. Claro. No es lo mismo las horas guardia, justamente, de quien tiene determinada antigüedad y determinada categoría, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace mención a que los aumentos vayan específicamente al básico. Entonces, claro, si usted toma literal lo que decía Estigarribia, hablando de poco más de 1 millón de pesos, un trabajador de la salud, pero tiene en cuenta y hace hincapié en que el básico de ese laburante que cobra poco más de 1 millón de mangos es de 260.000 pesos, Ujú. ahí es donde tiene que prestar atención. Porque después está la otra parte que da cuenta a la hora de la jubilación, Claro. ¿no? Cuando uno se jubila, no es que le tienen justamente contemplación a estos aumentos. Bueno, ¿en qué se rige la jubilación? En el básico. El básico. Los distintos ítems no figuran. Es muy simple la bocha. ¿Quiere que volvamos de vuelta? ¿Cómo no? al ¿Cómo no? hospital? Tenemos llamados desde allí. ¿A quién tenemos? Continuamos aquí en la puerta del hospital y esta vez con un egresado de la Fundación Ceferino Muncura de la Escuela Misionero 37, quien hoy trabaja en el hospital. Para que nos cuente, Joaquín, desde adentro, cómo se vive esta situación en donde, por ahí como nos decían el resto de los compañeros, no alcanza. ¿Cómo es trabajar en el hospital? Primero que nada, buen día, mi nombre es Joaquín. Mira, desde adentro se ve bastante el hecho de que por ahí de verdad no alcanza. El tema es, bueno, yo te doy un ejemplo, yo particularmente soy una persona sola, no tengo personas a cargo, o sea, hijo o algún pariente. En sí, uno se mata laburando, hace horas extra. Yo ponele trabajo 12 horas de 6, que en realidad es según el convenio colectivo de trabajo que nosotros tenemos. Y sin embargo, o sea, yo quiero remarcar algo que para mí es muy importante. Lo que es educación y lo que es salud, para mí son principales por encima de cualquier otra cosa y son las dos partes más afectadas, y no es de este tiempo, sino que ya viene desde mucho antes, desde que yo soy chico, desde que iba a la primaria, situaciones anteriores de mis hermanos que son más grandes que yo. Siempre hubo un problema con el tema de los profesores. Yo ahora que entré a trabajar en el ámbito de la salud, se puede ver que no solamente es ahí, sino que también es acá, y en gran parte también es acá. Y no solo yo, también hay compañeras que quizás son madres solteras, o con el tema del alquiler, que también están bastante jodidos con esas cosas. El hecho de que sea tan mínimo lo que es nuestro sueldo perjudica mucho en el ámbito de lo que uno es cotidiano, ¿no? Día a día. El día a día, o sea, uno tiene que tener al hombro el alquiler, por ejemplo, en mi caso, la comida, y en el caso de alguien más, si es alquiler y comida, quizás un hijo, un padre que necesita medicación, uno mismo quizás tiene algún problema de salud, necesita medicación. El tema, está muy saturada la salud, hay, o sea, turnos para meses. O sea, vos vas a sacar un turno ahora y te lo dan para diciembre, y vos decís, ¿cómo puede ser? De acá a diciembre no sé qué me pasa. Se me puede pasar. ¿Qué tareas estás desarrollando vos adentro del hospital? Yo trabajo en el ámbito de lo que es maestranza. Nosotros hacemos limpieza de todo el sector hospitalario, tanto terapias como quirófanos, como la guardia, sectores de clínicas.
se mantiene, la verdad, bastante limpio. Entre los compañeros de la salud nos tratamos de llevar y darnos la mano, por así decirlo, para poder estar todos juntos en esto. Cada uno se da, porque no podemos dejar nuestro trabajo, se da un lugarcito para cubrir al otro, para que baje acá, hacer presencia, venir, por ejemplo, ustedes que nos ayudan un montón dando la parte comunicativa para la ciudad, para que se puedan enterar de lo que le está pasando acá, que no es solo docentes, aunque en realidad ellos también tienen un problema bastante jodido hace muchísimo tiempo, que es, uno desde acá dice, ya está, chicos, o sea, ¿cuánto más hay que pelearla? ¿Cuánto más hay que salir en medios? Hay que hacer quilombo, hay que sacar fotos, hablar. ¿Ustedes quieren trabajar? Además de uno trabajar, es complicado en realidad. Pero sí, es bastante duro. Desde acá adentro es bastante duro. Así como para los docentes. Yo tengo familia que trabaja acá, tengo familia que trabaja en docencia y es algo que se charla siempre, no es que se deja de hablar. Bueno, la verdad que me alegro mucho de verte hablando así, de luchando, como te hemos visto luchar siempre. Así que bueno, muchas gracias, Joaquín. No, por favor, a ustedes y que tengan un excelente día. Joaquín, que te lo pintó como es, ¿no? La realidad. Un baldazo de realidad, pero tremendo. Claro, y en función de la edad de Joaquín, Joaquín debe tener poco más de 20 años. Lo decía, inclusive recordaba su escuela primaria. Pensemos más o menos en la camada de los Joaquines, que tienen 22, 23 años, y nosotros hablamos o ponemos el punto más o menos de partida, 2017, 2018, de profundas dificultades en la provincia del Chubut. Estamos hablando, claro, plena adolescencia. ¿Y sí? ¿Sí? Entonces ya tenés todo un nivel, o el nivel secundario, o el nivel primario. Lo hemos compartido aquí en infinidad de materiales, no solamente en la ciudad, sino también en distintos lugares de la provincia, escuelas de diferentes características, la nuestra que tiene su modalidad y está en el ámbito de gestión social, más allá de que no se respeta la ley. Al día de hoy tenés que estar hablando con gente que se deduce que tiene que ser idónea en la materia, de cosas que ya están... Para que se den una idea, la escuela tiene número de escuela desde octubre de 2015. Y no es que se nos ocurrió un día a quien tiene mejor pulso o mejor calidad plástica, ponerle el número 1737 y hacer un cartel bonito, sino tiene que ver con una resolución que justamente proviene a partir de una ley en primera instancia y del Poder Ejecutivo en segunda instancia. Bueno, eso es de octubre del 2015, es decir, que la escuela de la Fundación Ceferino, que durante mucho tiempo fue anexo de la escuela 750 primero, de la escuela 775 después, que pasó como distintas etapas en cuanto a la terminalidad en una primera instancia, en eso que hablábamos hoy más temprano, de los años 90, terminalidad que era que justamente los concurrentes a la fundación por entonces pudiesen por lo menos certificar sus estudios primarios. Se trabajó obviamente en contextos de encierro, se estudió un proyecto que bueno, uno lo tiene tan adherido que entonces empieza a por ahí tener que en algún momento explicarlo. Entonces cuando hablamos de PEI es una sigla que es Proyecto Educativo Institucional y que tiene determinadas características. Bueno, todo eso que para quienes nos siguen puede llegar a ser evidentemente repetitivo, etcétera, etcétera, pasan diferentes funcionarios. Ya no es que lo entienda, esté de acuerdo o no Fabio, audiencia, alguien del otro lado que puede decir, y de hecho en ese sentido han habido disputas públicas hasta en la propia legislatura y en diferentes ámbitos justamente institucionales, sino que quien debe, por eso la de idoneidad, un funcionario, en este caso del ámbito de la educación. Nosotros estamos bajo la órbita de gestión privada. Ya arrancamos de alguna manera mal, porque estamos en el mismo esquema. Para quienes viven en Puerto Madryn, para no hacerla tan larga, tan lunga, estamos en la misma órbita que la Escuela de la Costa, que la FAPE, que también justamente son fundaciones, ¿no? Con otras características, con otros objetivos, etcétera, etcétera. Pero bueno,
basta un segundo para darse cuenta las diferencias de modelo, las diferencias en todo tipo, las escuelas nuevas que han surgido, que tampoco es casualidad que en el último tiempo hayan proliferado mayor cantidad de escuelas privadas, y volvemos a lo mismo, es una descripción, una enumeración, algunas que tienen determinada orientación como CIPA en agroambiente, otra como la escuela de la Cámara de Comercio, que obviamente va vinculada con el palo más mercantil o de la administración de empresas, etcétera, etcétera. Ahora la escuela bilingüe Dante Alighieri. Bueno, y ahí también hay un aporte importante del Estado a través de diferentes áreas, y te encontrás con alguien, y cierro esta cuestión entonces, que está en el ámbito de gestión privada, que te dice, por favor, mándenos las actividades extracurriculares, entendiendo que los talleres, tanto los de comunicación, que en eso vos podrás hacer hincapié, de qué manera se brindan, de qué manera los estudiantes van aprendiendo, de qué manera hay escuelas que tienen orientación en comunicación y ni siquiera tienen por asomo la cantidad de horas y de práctica, etcétera, que tienen los estudiantes aquí. Ni el ámbito para hacerlo tampoco. Ni hablar de los talleres productivos cuando hablamos de huerta, de granja, de mantenimiento, de carpintería, de herrería, el que se nos cayó y que era uno de los bastiones, obviamente en función de las obras que pueden observarse en las fundaciones, el de construcción, porque ya directamente era imposible sostenerlo por una cuestión económica, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo ese te dice, mándeme como si fuera una actividad justamente extracurricular, ¿no? Como si fuera un tallercito, como si fuera un proyecto, como habitualmente se trabaja muchas veces en diferentes materias en las escuelas e inclusive a contraturno. No, maestro, la currícula, lo que era el boletín para nosotros, de las famosas 12, 13 materias. Hoy hablábamos con Fabricio de educación cívica, mi viejo creo que tuvo instrucción cívica, mi hija creo que tuvo construcción ciudadana, los nombres cambian pero la base es la misma, biología, matemáticas, geografía, historia, educación física, física, química, si era un comercial, contabilidad, si era un bachiller, alguna otra materia vinculada a ese sector. Bueno, ese boletín para los pibes de esta escuela, 1737, es el espacio áulico y son todos los talleres que venimos nombrando. Sin embargo, hay alguien en gestión privada que te dice, mándame la planilla. Entonces, termina siendo una discusión por momentos insólita, desgastante, y que en definitiva termina derivando en cuestiones como las que vos mencionabas después de escucharlo a Joaquín, en carne propia decía lo que decía. Pero creo que tenemos otra vez en contacto a los compañeros allí en el hospital. Bueno, chicos, continuamos aquí en la puerta del hospital y esta vez con docentes autoconvocados que tienen como representante a Demian, recordame tu nombre, perdón. Mariela. Y Mariela. Lo venimos llevando en la radioescuela, escuchando, tenemos nuestro delegado también, a Juan Pablo Nievas, que nos viene tirando para adentro todo lo que viene pasando. Si nos pueden hacer una síntesis de cuál es el estado de situación en la lucha docente. Bueno, después, si bien el reclamo no es nuevo, este año fue, digamos, detonante el hecho de no llegar a fin de mes ni a 15. Comenzó con una paritaria una llamada paritaria luego truncado. El inicio es la postergación del pago, y si empezamos a juntar, llegados al día de hoy, la TECH, unos mandatos de conteo raro, extraño, que no dieron a conocer, dio por aceptada la propuesta salarial, que sigue sin alcanzar y sin llegar a cubrir la canasta básica. Así que seguimos más o menos en la misma, con un poco de soledad por parte del sindicato que nos tendría que estar defendiendo. ¿Hay herramientas que tengan las bases como para poder
por lo menos poner en juicio esta conducción que a las vistas queda tan cuestionada. Sí, igual el foco está en, sí, para no generar la tensión, no está en, más allá que hay tensión entre la conducción, las bases y demás, el punto es el gobierno provincial. La verdad, los sueldos chubutenses, desde la Asunción de Torres, que venía con una, digamos, dentro de su campaña estaba la cuestión docente como algo, no sé si lo principal, pero era un foco importante después de todos estos años que hemos tenido de desprecios, digamos. La verdad es que los sueldos fueron quedando en los niveles más bajos a nivel nacional en relación a la canasta que tiene el Chubut. Entonces se esperaba y se le dio tiempo, bastante tiempo, para ver qué pasaba con eso. Lo cierto es que, bueno, ahora pidieron una deuda, tienen ahí 1.000 millones de dólares y empezaron a repartir este magro 7, 8, acá en salud están diciendo un 8%, en educación un 7%, más unos incrementos a distintos ítems que no van al básico. Y bueno, es decir, el punto está ahí. Después, bueno, hay compañeros que deciden volver al aula, otros a hacer paro, otros que eso, nada, son miles de opciones, otros aceptar esto, que es mejor que el ofrecimiento inicial del 1,2%. Pero bueno, nada, tienen que saber la población y que los sueldos chubutenses van a seguir estando entre los más bajos. La canasta básica de Chubut es muy alta y sí, 500.000 más o menos estamos hablando, con sueldos docentes que son más bajos que otros sueldos también estatales. Semejante, nuestros compañeros auxiliares tienen un sueldo un poquito más alto, también no alcanza, pero bueno, para que vean que nada, fue perdiendo y quedando muy bajo. ¿Y qué opinión te merece cuando estos resultados de estos mandatos no alcanzan esa transparencia como que para uno como docente pueda cotejar si efectivamente esos resultados son como dice la dirección que son? Bueno, ellos, digamos, el sábado hubo una asamblea y una de las cosas que quedaron claras es que las formas de cómo transparentar no las vimos. Creemos que hay otras formas, o por lo menos coincidimos mucho en que deberían ser transparentes y mostrarse y que todos podamos verlas, cotejarlas, no debería haber ningún problema. Así que la conducción dijo el miércoles acá en Madrid, las mostraron el miércoles, entre León las mostraron ayer, bueno, irán viendo, la verdad eso no tenemos idea porque no las conocemos. Si son ciertas, no ciertas, pero bueno, la cuestión es que en estos momentos álgidos la transparencia se torna fundamental para que no haya conflicto entre nosotros. Sí, la representatividad está en juego. Sí, también, digamos, también hay un problema con eso, digamos, desde ya distintas dirigencias gremiales sabemos que hay un problema entre las bases y el sindicato. La docencia tiene la posibilidad de que vos te podés afiliar, bueno, eso es algo a favor que tiene el modelo sindical docente, pero es una pena que por conflictos entre la dirigencia y la base, lo que termine pasando es una desafiliación. Entonces lo que tenemos que lograr es que más gente se comprometa, haya más afiliados y bueno, y buscar si hay que cambiar el modelo o algunas pautas del estatuto sindical para que sea lo más transparente, que todos nos sintamos representados. Bueno, hay que hacerlo. Muchas gracias. Ahí está, bueno, nuestro compañero Lautaro Marino desde el ruidazo que se está desarrollando en el Hospital Andrés Isola en este mismo momento. Vamos a estar con algo más de ello en algunos minutos más. 10 grados 5 décimas la temperatura, lloviznas intermitentes en la ciudad, 95% la humedad en momentos. Continuamos con más APA.